Un crucero sale de Argentina el 20 de marzo y a bordo van a cerca de 150 pasajeros, 70 tripulantes y que son de diferentes nacionalidades. Entre ellos, 14 son españoles. El destino, las Islas Canarias. ¿Cuál es el problema en el crucero? Pues que durante la travesía algunos de estos pasajeros empiezan a respirar mal. Respiran mal y al principio parece que es una gripe, pero el problema es que algunos de estos casos dejan de comportarse como una gripe. Y al final 3 personas fallecen. Un pasajero británico de 69 años es evacuado de urgencia a Sudáfrica y está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. 2 tripulantes tienen síntomas respiratorios agudos y necesitan atención médica. El barco está frente a Cabo Verde con el desembarco restringido por motivos de seguridad. Y en todos los titulares aparece la palabra antivirus. Esta es una palabra que asusta mucho cuando no la explicamos bien, pero lo que más inquieta no es el nombre. Es una pregunta que a veces no se explica del todo bien y es la siguiente. ¿Puede este virus pasar de persona a persona? Pues soy Alberto San Agustín, soy médico y esto es lo que voy a explicar hoy en este vídeo. Explicaremos lo que sabemos en este momento y lo que todavía no. ¿Qué es el antivirus? Para entender qué pasa en el crucero, primero tenemos que saber una cosa sobre el virus este en concreto. El antivirus no es solo un virus, sino que es un grupo de virus. Y esto importa porque no todas las variantes se comportan igual. Algunas circulan por Asia y por Europa y atacan el riñón principalmente, y otras son las que circulan por América y pueden ir directas al pulmón y al corazón. Entonces, el antivirus no es un virus que viaje en el metro, no es un virus que circula en oficinas o en supermercados. Su mundo natural es otro. ¿Dónde está? Pues en roedores de campo, en zonas rurales, en espacios cerrados y en polvo. La persona que enferma casi siempre es alguien que ha inhalado este polvo que está contaminado. ¿Cuándo se contagia? Pues al entrar en una cabaña abandonada, al remover material en un granero o al barrer en seco un espacio donde había roedores. Y no hace falta que toques el ratón, no hace falta que te muerda este ratón. A veces basta con respirar este polvo. Y una vez dentro del organismo, el virus puede atacar los pulmones con una rapidez brutal y no hay antiviral que lo pare. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Este soporte en la UCI con oxígeno, vigilancia estrecha y con un respirador si el pulmón empieza a ir muy mal. Entonces, ¿me entiendes ahora por qué preocupa? Normalmente lo que pasa es que este virus solo va de roedor al humano, nunca va entre humanos. Pero hay una excepción. Y resulta que esta excepción vive exactamente en el sur de Argentina y Chile. ¿Pasa de persona a persona? Pues aquí está el núcleo de toda esta historia. Y voy a ser preciso porque aquí es donde más confusión hay. Dentro de este grupo de antivirus hay una variante que es relevante para este caso, el virus Andes. Es el antivirus del sur de Argentina y de Chile, el del ratón colelargo. Y tiene una característica que lo hace distinto de casi todos los demás, que es el único antivirus en el que se ha documentado que puede haber una transmisión de persona a persona. Pero cuidado, que pueda ocurrir esta transmisión de persona a persona no significa que esta transmisión ocurra con facilidad. Los casos documentados son siempre en un contexto muy estrecho, es decir, en parejas, en cuidadores, en convivientes, en un contacto prolongado con alguien que está gravemente enfermo. Es decir, no es el tipo de transmisión que ocurre, por ejemplo, por cruzarte con alguien en un pasillo. Es decir, que no se mueve como si fuera el COVID o como se mueve la gripe. Es distinto. Entonces, ¿qué sabemos del tema del crucero? Pues hay al menos 2 infecciones confirmadas por antivirus, una en la pareja del primer pasajero fallecido que enfermó durante el viaje de regreso y otra en el pasajero británico que está en la UCI en Johannesburgo. Más casos todavía que están bajo investigación, incluidos 2 tripulantes que tienen síntomas respiratorios agudos. El Ministerio de Sanidad español ha señalado que las evidencias apuntan a que el contagio ocurrió dentro del propio barco. Y aquí es donde la pregunta empieza a ser un poco incómoda, porque contagio en el propio barco puede significar 2 cosas muy distintas.
Puede significar, por una parte, una exposición ambiental común, es decir, que hay algún espacio contaminado dentro del barco con material renal relacionado con los roedores, una fuente que está compartida y que afecta a varios, o puede significar que ha habido una transmisión entre personas. Piénsalo como si fuera un incendio en un edificio. Sabemos que hay fuego en varias plantas, pero no sabemos todavía si cada planta tuvo su propio foco o si el fuego subió de una planta a otra. Esa diferencia lo cambia todo. Por eso las autoridades están haciendo una secuenciación genética del virus, que esto sería como leer la matrícula del patógeno, para ver si todos los casos vienen del mismo origen o si hay una cadena de transmisión entre personas. Hasta que esto esté claro, pues lo más honesto es simplemente decir pues, que hay casos confirmados de antivirus, que hay fallecidos, que la transmisión persona a persona no está descartada, pero que tampoco está demostrada. ¿Cuál es tu riesgo real? Voy a ser directo con esto. Si estás viendo esto desde España, Colombia, Argentina, México, cualquier otro lugar y no estuviste en este barco ni has recorrido zonas rurales de la Patagonia recientemente, pues el riesgo para ti hoy mismo es bajo. Y no te lo digo para tranquilizarte sin más, te lo digo porque esto encaja con todo lo que te acabo de explicar, lo que acabas de aprender. Resulta que este virus necesita unas condiciones concretas para llegar hasta ti. Necesita, pues, el ratón infectado, necesita las excreciones de este en el ambiente, necesita que las inhales. No se transmite por tocar una barandilla cualquiera, no se transmite por pasar al lado de alguien por la calle, no se transmite por el aire que hay en un centro comercial o que hay en una oficina, y el riesgo no depende de un país entero. Es decir, que el riesgo depende de una exposición concreta, como he estado explicando. Pero riesgo bajo no significa que sea cero para todo el mundo. Hay dos situaciones donde este vídeo sí tiene un mensaje que es más específico. Situación número 1, que vives o vas a viajar a zonas rurales del sur de Argentina o de Chile, a la Patagonia, a valles andinos, a la cordillera sur. Hay tres cosas que debes recordar. En primer lugar, hay que evitar entrar directamente en cabañas, en graneros o en espacios cerrados que hayan estado abandonados. En segundo lugar, si tienes que entrar, ventila primero al menos 30 minutos desde fuera. Y en tercer lugar, si vas a limpiar, no barras en seco. Lo primero deberías humedecer con agua y lejía, esperar unos minutos y después limpiar con guantes. El error más común es barrer en seco. Y esto es justo lo que lanza al aire las partículas que no quieres respirar. Por supuesto, las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Situación número 2. Que en las últimas semanas estuviste en una zona rural que es de riesgo, has estado en contacto con espacios donde había roedores. Y ahora resulta que has empezado con fiebre, con dolores musculares o con cansancio intenso y sobre todo con una dificultad respiratoria que va cada vez más. Pues entonces lo que tienes que hacer, lo lógico, que es ir al médico, pero le tienes que decir exactamente esto, que has estado en una zona rural donde puede haber antivirus. Aquí no basta con decir que te encuentras como si tuvieras gripe o con síntomas gripales, sino que el médico necesita saber este dato para no confundirlo con una neumonía común o con un cuadro gripal de los habituales. El periodo de incubación puede llegar hasta 8 semanas. Y este detalle importante es importante. Esto es importante para el diagnóstico, que se lo digas, que las 8 semanas previas has estado en esta zona. Entonces, ¿qué queda claro hoy? Pues que hay un brote real que está en investigación de este antivirus, que hay fallecidos, que hay casos confirmados del antivirus y que hay una pregunta que todavía no tiene respuesta. Si el virus saltó entre personas dentro del barco o si todos bebieron de un mismo foco ambiental contaminado por ratones. Esto no lo sabemos todavía. Y es honesto decirlo, pero lo que sí sabemos es que este virus, incluso en la variante que es más preocupante, no se mueve como una amenaza global, se mueve en condiciones muy concretas, que las he explicado, con exposiciones muy concretas, que las hemos explicado antes, y podemos decir que lo que está pasando en el crucero es grave, sobre todo para las personas fallecidas y sus familias, que es una tragedia, pero para las autoridades sanitarias también es una investigación urgente, hay que aclararlo. Pero para la mayoría de personas que están viendo este vídeo, pues el mensaje no es de tener miedo, es simplemente un mensaje de entender cómo funciona esto y
es importante porque cuando entiendes cómo funciona el virus, pues el miedo se convierte en criterio y el criterio es lo que nos permite actuar bien si alguna vez nos toca de cerca la situación. En los próximos días irán llegando los resultados de la secuenciación genética, lo que nos dice la matrícula del virus, y sabremos exactamente la variante que es y sabremos si los casos están encadenados entre sí. Y si este dato cambia de una forma relevante, lo que he contado hoy, pues vuelvo y te lo cuento. Nos vemos pronto, un abrazo, cuídate, nos vemos en el próximo vídeo.